Buenos días. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19 previstas en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020. Antes de empezar, me gustaría presentar a Alberto Palomar Olmeda, socio en Broset Abogados, profesor titular ACRED de Derecho Administrativo y magistrado de lo contencioso administrativo. Muchas gracias, Alberto, por tu participación y sin más dilación te doy paso para que puedas hacer tu presentación. Gracias. Bien, buenos días. El objetivo de esta sesión es que analicemos una de las muchas circunstancias que se están produciendo en estos días, que es la incidencia de esta crisis sanitaria del COVID-19 en materia de contratación administrativa. Bueno, empezaré diciendo, antes de ver un poco la presentación y de intentar sistematizar cómo se ha producido y cómo se está produciendo este desarrollo, pero intentaré decir que esto que vamos a analizar y que en general lo que nos ha ocurrido en estos días es un poco una esencia contradictoria con lo que los estudiosos del derecho público hemos mantenido hasta aquí. Es decir, si nosotros analizamos, y hago una introducción muy corta, pero si nosotros analizamos cuál ha sido la evolución de todo el derecho administrativo de la contratación pública en los últimos años, veremos que está en la línea del procedimiento y básicamente en la línea de asegurar concurrencia, publicidad, transparencia y, por tanto, que hemos ido llegando, o llenando, mejor dicho, el procedimiento de requisitos, de trámites, de pasos, de elementos que han operado en ese. Claro, y ahora nos encontramos justo todo lo contrario. Ahora nos encontramos con que toda la contratación es de emergencia, ahora nos encontramos con que es preciso que las suspensiones sean inmediatas, es decir, toda una realidad que es bastante ajena al derecho público y que demuestra que estamos en una situación sin duda de emergencia, en una situación sin duda de dificultad, pero que esa dificultad se ha proyectado sobre una regulación bastante inestable como es esta que vamos a ver. Bien, si empezamos por el primer grupo de cuestiones, me gustaría empezar simplemente recordando algo que es común para todos nosotros y es el alcance subjetivo de la ley de contratos. Bien, este es un alcance que tanto en el artículo 3 de la ley de contratos como en el artículo, igual, el mismo artículo del texto refundido, que era la norma previa a esta propia ley de contratos, digamos que este es un terreno en el que está el conjunto del sector público con independencia de las formas institucionales o instrumentales en las que las administraciones públicas desarrollen su labor. Cuando analicemos ahora cómo se ha producido esta aplicación en lo que se refiere a las medidas específicas y en concreto a la que da origen a esta conferencia, que es el artículo 34 del Decreto Ley 8/2020, nos encontraremos con que este artículo tercero está siendo objeto de matizaciones y que esas matizaciones fundamentalmente vienen porque hay alguna parte del artículo 3 que tiene una parte importante de su regulación en derecho privado. Y por tanto, ese mix de la ordenación jurídica, preparación, selección en derecho público y ejecución, que es donde nos encontramos en derecho privado, hace que el bloque del artículo 3 no sea un bloque homogéneo. Dejo esto simplemente como establecido. Si hablamos, como propongo en la siguiente transparencia, del alcance objetivo, bueno, surge lo que acabo de apuntar, ¿no? Que es contratos administrativos y contratos privados. Básicamente la diferenciación de la regulación del artículo 3, ámbito subjetivo que acabamos de ver, en función de la naturaleza del bien o del ente que actúa y de sus características. Esa es una primera referencia.
En segundo lugar es que estas normas suponen una afección a los contratos públicos que no va a ser homogénea y que, por ejemplo, deja en el aire si resulta aplicable a los procedimientos especiales con toda su intensidad o con la misma intensidad que, estoy hablando de la ley de sectores especiales que, ustedes saben, ha sido introducida o reintroducida en nuestro ordenamiento por el Decreto Ley 5/2020 y que en estos momentos se espera su tramitación parlamentaria o su convalidación como proyecto de ley, pero con algunas modificaciones. Bien, del ámbito del Decreto Ley 8/2020 quedan fuera los contratos de servicio o suministro farmacéutico y sanitario. Bien, obvio porque son los más vinculados al COVID-19. Los contratos de servicio, seguridad y limpieza. Aquí anticipo, como después veremos en los contratos de servicios, que hemos tenido una profunda discusión sobre si donde la ley habla de suspensión, cabía la suspensión parcial o solo la suspensión general. El tercero de los que quedan, tercer bloque de los que quedan fuera es el contrato de servicios o suministros necesarios para asegurar la movilidad, y el cuarto, los contratos adjudicados por aquellas entidades que cotizan en mercados oficiales. Básicamente señalo que este ha sido el gran problema de AENA y de algún otro ente que en estos momentos cotiza, y donde hemos discutido varias cosas. Si la cotización directa te sacaba del ámbito del 8/20 o si la propiedad incumplía o cumplía el inciso final de este apartado D que leen cuando dice y no tengan ingresos de los presupuestos generales del Estado. Claro, en AENA, por ejemplo, se ha discutido si la posesión mayoritaria de acciones que tiene el ente matriz de AENA, que es EINAER, es una forma de obtener ingresos de los presupuestos generales del Estado. Es decir, si propiedad e ingresos son conceptos equivalentes. Pero en fin, dejo simplemente apuntado el debate, es un debate muy interesante. De momento, AENA ha entendido que la exclusión opera por razón de la propia identificación de que es una entidad que cotiza en bolsa y por tanto no está aplicando el Decreto Ley 8/2020. Bien, vayamos en la siguiente transparencia a un intento de sistematización. El intento de sistematización empieza porque diferenciemos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva de los que no lo son. Bien, en los contratos de los que hablamos, servicios o suministros de prestación sucesiva, la palabra clave que utiliza el decreto ley es siempre que exista imposibilidad de ejecución de los contratos. Claro, aquí es donde hemos tenido algunas dificultades, que es cuando se produce esta situación. Bueno, eso lo ha intentado aclarar el informe que les señalo aquí en las transparencias de 1 de abril de 2020, en el que la Abogacía General del Estado dice algo que por otro lado es obvio, que es que la imposibilidad de ejecución es básicamente una cuestión fáctica, que le corresponde a la administración contratante y en concreto a los órganos de contratación su aplicación, y en la única pista que da, que es la que nos debe servir para este análisis, es que suponga una inviabilidad absoluta de ejecutar el contrato. Lo que no sucede, dice la Abogacía del Estado, cuando el contrato, puede continuar aunque varíe la forma de ejecutarse. Por tanto, donde hay posibilidad de ejecución ligada incluso a una modificación contractual, no hay suspensión. Esta es, esta es la tesis fundamental. Bien, ¿y de qué suspensión hablamos? Bueno, en la transparencia siguiente trato de explicarles el procedimiento. El procedimiento de suspensión del 34 debe solicitarla al contratista, debe pronunciarse el órgano de contratación,
en concreto en el plazo de 5 días naturales. Aquí se ha producido una derogación del plazo común para añadir la consideración de los días como naturales. Y a partir de ahí es cierto que se produce una denegación vía silencio negativo, perdón, y quedan en el aire algunas cuestiones. Por ejemplo, si el propio órgano de contratación ve que el contrato deviene imposible y no hay petición, ¿cabe una suspensión de oficio? Ahí tienen un informe de 1 de abril de 2020 en el que se ha dicho por la propia Administración General del Estado que cabe y que por tanto podría de oficio llegarse a la suspensión. Les doy simplemente la idea, que, en fin, que me gustaría resaltarla, de que adicionalmente la jurisprudencia y la doctrina, tanto en el orden civil como en el orden contencioso administrativo, han admitido la suspensión tácita y por tanto el silencio, entre comillas, como una forma de suspensión tácita. Bien, simplemente les señalo en punto a los efectos, que los tienen prácticamente al final, que, como les indicaba al principio, hemos tenido una larga discusión sobre si la suspensión tenía que ser total o podía ser parcial. Para zanjar esta discusión, el Decreto Ley 8 ha sido modificado por el Decreto Ley 11. Unos días después se modifica el Decreto Ley. Y la esencia ha venido a indicar que cabe la modificación, la suspensión parcial y que esa suspensión parcial puede hacerse con efectos retroactivos, es decir, con la fecha de entrada en vigor del 8/2020. Bien, si seguimos en la transparencia siguiente, ven los efectos de esta suspensión. Básicamente, lo importante de este decreto ley 8/2020 ha estado en la limitación y en el señalamiento específico de los gastos que el contratista puede reclamar como consecuencia de la suspensión solicitada y ordenada, o solicitada y admitida, como quieran llamarle, por el órgano de contratación. Aquí tienen en el artículo 34 la referencia a gastos salariales definitivamente abonados por el contratista, gastos de mantenimiento de la garantía definitiva relativos al periodo de suspensión, gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones o cualquier otro relativo al periodo de suspensión, gastos correspondientes a las pólizas de seguros previstas en el pliego vinculadas a la ejecución y también por el periodo de la suspensión. Bien, ¿cuáles son desde el punto de vista procedimental? Y aquí simplemente ahora les hago algún consejo. En el plano operativo, en el plano operativo, la idea es que no es aplicable el 208.2a de la Ley de Contratos y, por tanto, la necesidad de documentar específicamente. Pero sí les señalo que el apartado B del 208, que es el que se refiere a la necesidad de levantar el acta y al plazo de prescripción, no han sido afectados. Por tanto, mi criterio es que esta suspensión, al margen de sus efectos, que como hemos visto por el juego del 8 y el 11, de decretos leyes 8 y 11, resultan un poco complejos, aquí yo lo que les sugiero es que en todo caso, dado que estamos hablando de indemnización por daños y que es necesario fijar la foto indemnizatoria, formalicen el acta lo más completa posible, tanto si ustedes representan a la administración como si representan a los contratistas. Bien, a partir de aquí podemos plantearnos algunos supuestos de hecho, ¿no?, que están en la transparencia siguiente, en la que podemos elucubrar sobre lo que no está en el 8, lo que constituye servicios y suministros distintos a los referidos en los anteriores. Bueno,
aquí la solución es bastante sencilla. Habrá que acudir a la legislación común y, por tanto, hay que decir que es perfectamente posible que se dé la imposibilidad de ejecución de los contratos en los términos convencionales y comunes en las que estas cosas ocurren. Pero también le señalo que si se da la ejecución o la imposibilidad de ejecución y no está documentada la suspensión, esto constituye en mora al contratista y que por tanto el contratista queda en términos de incumplimiento ligado al cumplimiento del contrato e incluso a la potestad de la administración de declarar, bueno, de imponer sanciones o de imponer penalidades si están previstas en el pliego o adicionalmente cualquier otra de las formas, incluida la resolución del contrato o el incumplimiento, que están previstos en la legislación común. También es cierto que aquí caben todas las otras soluciones intermedias, como que el contratista solicite una ampliación del plazo, intente una prórroga, etcétera, etcétera. Bien, le señalo simplemente 4 ideas en materia de procedimiento. En todo caso, aquí la suspensión debe solicitarla al contratista y debe de emitirla o otorgarla al órgano de contratación tras el informe previo al responsable de contrato. Es compleja la aplicación de oficio por parte del órgano contratante y lo es porque en realidad estamos hablando de un supuesto central que es el incumplimiento por parte del contratista de los términos de ejecución del contrato, que si la administración entendiera que operan de alguna otra forma, pues debería de haber producido una suspensión de común acuerdo. Y en todo caso, el silencio negativo, a pesar de que se mantiene la obligación de resolver en los términos comunes. Efectos, que es lo que analizamos en la transparencia siguiente. Bueno, básicamente, la ampliación o prórroga del plazo, la exoneración de, o la, vamos a decirlo bien, la enervación de la posibilidad de imponer penalidades y, eventualmente, si se reconoce que esto es consecuencia de un supuesto en el que la administración tenga alguna incidencia, el derecho del contratista a ser resarcido hasta un 10% del precio inicial del contrato y en lo que se refiere a los gastos salariales adicionales, hay que decir que el informe de la Administración del Estado de 2 de abril de 2020 dice que serían exclusivamente aquellos que, decretada la suspensión, sean precisos para asegurar la continuidad del contrato o no perjudicar los efectos del mismo. Bien. Siguiente bloque, contrato de obras, es lo que regulamos, lo que vemos en este bloque de transparencias. Bien, aquí la idea es, de nuevo, recurrente, imposibilidad de ejecutar el contrato. Esto da lugar a la suspensión del contrato, pero me gustaría simplemente que quedara claro que hay, que parece que ha habido 2 procedimientos. Uno, el común, suspensión del contrato, y otro, el específico, para aquellos contratos cuyo programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra estuviera previsto finalizar entre el 14 de mayo y la fecha en la que se decrete el inicio del el final del estado de alarma. Bien, en estos, régimen especial, el programa, la característica es que se admite que no se suspendan, pero que se prorroguen. Es decir, que el contratista solicite no una suspensión, sino una prórroga, una modificación del lapso temporal en el que debe ejecutarse el contrato, sobre la base de que un poco más de tiempo permite la entrega y la finalización de la obra. Si nos vamos a los requisitos que tenemos en la transparencia siguiente, básicamente tendríamos que decir, en la misma línea que hemos dicho antes para suministros y servicios, que la ejecución
o que la prestación no hubiera devenido inviable, primera característica. Si el contrato ha hecho crisis y la crisis es imposible de solucionar, no tiene ningún sentido ni suspenderlo ni prorrogarlo. Segundo lugar, y como decía, la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato. En este caso es en el que sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Ley 8/2020. Básicamente que el contratista, la ley fija dos requisitos. Una, que el contratista principal, subcontratistas, proveedores y suministradores estuvieran al corriente de sus obligaciones laborales al inicio de la fecha 14 de marzo, de la fecha de declaración de alarma, 14 de marzo del 2020, y que el contratista principal estuviera también al corriente de sus obligaciones con los subcontratistas en los términos previstos en la ley de contrato. Cumplidos estos dos requisitos, puede solicitarse la suspensión. Esto nos lleva al procedimiento que analizamos en esta transparencia siguiente. Básicamente, volvemos al plazo de los 5 días naturales al que me he referido antes para otro tipo de contratos y que aquí ha resultado igual. Transcurrido ese plazo, se entiende desestimada la petición por silencio administrativo, sin perjuicio del deber de resolver que le corresponde a la Administración, ex ley de procedimiento, y es propia regulación del Decreto Ley 8. De nuevo, el 34 insiste en que se formalice el acta de suspensión, en la que señala que debe de hacerse constar las razones por las que ha devenido imposible. Quiero decir con esto que ahí hay un primer juicio bastante complejo, que es la justificación por el contratista de que el contrato deviene imposible. El personal, dependencia, maquinaria, instalaciones adscritos en ese momento al contrato, a los efectos indemnizatorios, y los motivos que justifican que el contratista no pueda utilizar otros medios del contrato. Aquí también se ha planteado la suspensión de oficio, que ya les he dicho que la propia Abogacía del Estado admite con reservas, pero la admite, y la suspensión tácita sin mayores dificultades. La idea de la regulación del 34 del Decreto Ley 8 es la suspensión total. Y la pregunta es, ¿cabría la parcial? Y, a mi juicio, no hay un planteamiento definitivo que lo impida. Y, por tanto, yo creo que podría ser. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque antes acabamos de decir que en el acta hay que reflejar por qué ha devenido imposible. Podríamos decir que ha devenido parcialmente imposible y, por tanto, centrarlo en aquellos elementos que estén directamente vinculados y no en otros. A partir de ahí, también cabe, como les decía antes, la ampliación del plazo, siempre que estuviéramos en el plan, que el programa de desarrollo de la obra esté entre el 14 de marzo y la fecha de finalización, y por tanto estamos entre la suspensión o la prórroga. Bien, en la transparencia siguiente tienen la idea central, que es los efectos indemnizatorios. Básicamente, de nuevo nos encontramos con una predeterminación de los perjuicios derivados de la suspensión y su aplicación. Como verán aquí, en materia de obras ha intentado ser un poco más precisos, ¿no? La idea central es que el contratista percibirá los gastos salariales que efectivamente abone al contratista, adscritos a la ejecución ordinaria del contrato. Hago un punto y aparte para decirles, aquí hemos tenido una enorme discusión sobre si estos son los del contratista o también los de alguna de las figuras instrumentales que puede utilizarse en el marco de la ejecución de un contrato, básicamente subcontratista y sobre todo también suministrador. Bueno, la tesis es que
Las relaciones con los suministradores son relaciones puramente mercantiles y que por tanto la administración no queda afectada en ella. Y la de los subcontratistas ya hemos visto que tiene un encaje anterior como una condición previa para el ejercicio de la propia petición de suspensión. Y a partir de ahí genera una relación de carácter mercantil que debe ventilarse en otros términos. No digo que no tenga responsabilidad, sino que debe ventilarse en otros términos. En segundo lugar, los gastos salariales abonar, y lo que se ha precisado es que, siguiendo el sexto convenio para la construcción, convenio vigente hasta el año 21, o los convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, que son los que van a operar a los efectos de fijar las retribuciones que puedan entenderse incluida dentro del concepto de gastos salariales a abonar. Estos gastos salariales incluyen los relativos a las cotizaciones de seguridad social, pero expresamente, y ahí lo ven, por eso hablábamos de eso, no pueden ser objeto de indemnización al contratista los costes salariales soportados por el subcontratista. A esto le añadimos en el plano indemnizatorio gastos por el mantenimiento de la garantía definitiva, gastos de alquileres o coste de mantenimiento de la maquinaria, instalaciones o equipos, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos en la ejecución de otros contratos o del mismo contrato suspendido, pero en otros términos. Y, finalmente, también los gastos de las pólizas de seguros previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato. Vemos en la transparencia siguiente que la gran discusión al final va a estar en el concepto de fuerza mayor. Y por tanto, en si la suspensión deriva de esa imposibilidad y si la imposibilidad deriva de un supuesto de fuerza mayor o por el contrario hay alguna discusión. ¿Cuál es la regulación? La regulación es que el 34.4 excluye la aplicación de los efectos de la fuerza mayor. En concreto, dice que o determina o conecta con el 239 de la Ley de Contratos, que establece que en casos de fuerza mayor, siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá un derecho a una indemnización de daños y perjuicios que se le hubiera producido como consecuencia del contrato. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el 239 remite a cualquier daño y perjuicio, mientras que el 34 lo que hace es tasar los perjuicios y decir que qué perjuicios son posibles de exigir. Y a partir de aquí vamos a tener una enorme discusión en relación con si el 34.4 es un precepto especial que deroga puntualmente y para estos supuestos el 239, o si por el contrario es un presupuesto de una indemnización cuyos términos pueden ser definidos de una forma más amplia aplicando el 239. Esta va a ser la gran discusión. Bueno, por decirles alguna cosa, simplemente decir que alguna cosa adicional para que veamos este debate, me gustaría simplemente decirles que con motivo de la única y la última declaración de alarma hasta esta que vivimos, que fue la de los controladores aéreos, se dictaron hasta 4 sentencias de la Audiencia Nacional diciendo que estos supuestos que son imprevisibles son claramente supuestos de fuerza mayor y que no generan responsabilidad, en aquel caso la responsabilidad patrimonial, por los daños causados como consecuencia de un supuesto de fuerza mayor. Bueno, tema jurídicamente complicado, un tema jurídicamente complejo, porque ahora la gran discusión que se está planteando en el mundo de la responsabilidad, y que ya lo anticipo, es si la fuerza mayor es la producción de, o la emergencia, bueno, lo digo bien, si la fuerza mayor es la situación sanitaria o si la fuerza mayor se ha visto superada por la actuación de los poderes públicos en la no prevención ni reparación suficientemente a tiempo ni con los medios razonables, y si la actuación de los poderes públicos ha agrandado
o magnificado los efectos de una crisis que, por otro lado, podría haber tenido una discusión menor. Este es el gran debate que está abierto en estos momentos en sede doctrinal en relación con los efectos. Bien, en la definición de fuerza mayor les planteo algunas sentencias en la transparencia siguiente, básicamente la de 18 de diciembre del 2006, que viene a dar los 3 requisitos fundamentales para saber si estamos o no ante un supuesto de fuerza mayor. Como verán, se resumen en 3. Imprevisibilidad, inevitabilidad, y ajeneidad como elementos que el Tribunal Supremo, en este caso ya sí, en un supuesto de contratos, vino a determinar. A partir de aquí, insisto en el debate que hemos planteado. En la transparencia siguiente ven que hay criterios diferentes, ¿no? Les señalo ahí la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en el caso, en el supuesto conocido como la gripe A, en la que se dijo que la conexión entre el incumplimiento y la situación generada por el virus era, en principio, un supuesto de fuerza mayor y que había que probar que no se hubieran dictado o adoptado las medidas de diligencia necesarias para evitar el incumplimiento. Pero esto reconduce al planteamiento que les he dicho. Es decir, si la fuerza mayor va a estar en el propio hecho del virus o de la introducción del virus, o si la fuerza mayor es además la suficiencia o insuficiencia de los medios adoptados para la prevención. Frente a eso, en el ámbito laboral, sí se ha reconocido expresamente la existencia de fuerza mayor. En la transparencia siguiente les planteo y los efectos sobre la normativa de contratación pública y la fuerza mayor. Bueno, este es un tema muy complejo, porque fíjense que este precepto que les transmito, que les señalo aquí, que es el que intenta acotar qué se entiende por fuerza mayor en el ámbito de la contratación. Y dice que es el artículo 239, y fíjense en el B, que les señalo aquí. Dice, los fenómenos naturales de efectos catastróficos como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de terreno, temporales, marítimos, inundaciones y otros semejantes. Pero como ustedes ven, excluye o no incluye, acepto ambos debates, ni las epidemias ni las crisis sanitarias. Y por tanto, tendríamos que, para aplicarlo a una crisis sanitaria, a una pandemia, una epidemia, me da igual el concepto que quieran utilizar, tendríamos que hacer 2 juegos. Uno, o ir a los efectos y decir que estaríamos ante alteraciones graves del orden público, o ir a la analogía del B, cuando acaba, como ustedes ven en el inciso, diciendo otros semejantes. Lo que les anticipo es que habla de fenómenos naturales. Por tanto, la semejanza no es sobre a cualquier cosa, sino que opera sobre elementos naturales. Por tanto, por eso he permitido ponerles esta frase casi en negrita, donde dice, no se incluyen expresamente las epidemias sanitarias. Y claro, a partir de ahí la analogía de si una epidemia o una crisis sanitaria es un fenómeno natural, bueno, la dejo en el aire, a mi juicio es compleja y es dudosa. Por tanto, podríamos llegar a decir que la definición de fuerza mayor que hace el 239, con independencia de la que haga el Código Civil o de la que está haciendo la jurisprudencia, como hemos visto en las transparencias anteriores, la específica del 239 ha tratado de evitar que los supuestos de pandemia o de crisis sanitarias estuvieran incluidos en este supuesto. Bien, si avanzamos, la transparencia siguiente, básicamente les he hecho yo mismo un debate sobre argumentos a favor y argumentos en contra, más o menos lo doy por reproducido con lo que acabo de señalar, y les señalo la idea de si nos vamos a enganchar a las alteraciones del orden público,
yo creo que ahí es un supuesto complejo que estaría más pensando en los efectos que en la propia circunstancia y por tanto estaríamos eh, en la transparencia que titulo como consecuencias de la exclusión de la fuerza mayor, que esta es un poco repetida, simplemente señalo en la siguiente, consecuencias de la exclusión de la fuerza mayor. Me gustaría simplemente que si entramos en el supuesto de fuerza mayor, entraríamos en el 239 y el 239, como antes les he dicho, tiene una referencia que es la indemnización de todos los daños y perjuicios. Y aquí enfrentaríamos norma general, todos los daños y perjuicios, con norma especial, Real Decreto Ley 8/2020, indemnización limitada a los conceptos previstos. Y esta va a ser la gran discusión. Si la norma general, todos los daños y perjuicios, la norma especial, solo los conceptos previstos, pero en los términos, digamos, entre comillas, más favorables que dispone el artículo 34 del Decreto Ley 8/2020. Bien, avancemos una transparencia más y llegamos a el otro bloque, que es el bloque de la concesión de obras y servicios. Hemos visto servicios y suministros, hemos visto obras y vamos a ver ahora concesiones de obras y servicios. De nuevo, volvemos un poco al mismo esquema que he intentado que sirva de referencia en los mismos supuestos, que es, en primer lugar, imposibilidad de ejecución de los contratos. Y yo les plantearía simplemente que, como aquí estamos hablando de algo que se refiere a un trato sucesivo, no necesariamente homogéneo, les pregunto, o me pregunto a mí mismo, ¿puede haber perturbación sin imposibilitación? Es decir, lo que antes nos planteábamos en obras o en suministros, que es, entre comillas, cabe un cumplimiento o un incumplimiento parcial. A mí me parece que sí. Pero al margen de esto, lo que es cierto es que se ha producido una alteración de los contratos, del elemento central de los contratos, que es la equivalencia económica. Y por tanto habrá que acudir a la doctrina del reequilibrio económico. El reequilibrio económico debe ser instado por el contratista una vez que se produce la suspensión total o parcial, pero en todo caso, en esta transparencia lo que quería es señalarles la primera de las posibilidades en el plano metodológico que venimos analizando, que es la posibilidad de suspensión, a la que les dejo también la misma idea que hemos transmitido en las transparencias anteriores, que es la posibilidad de la suspensión de oficio. Bien, la suspensión y el reequilibrio económico del contrato tienen los límites del 15% y la modificación de las cláusulas correspondientes. Bueno, a partir de ahí entraríamos en el bloque siguiente, que es el de aplicación del régimen general previsto en la normativa básica y la teoría de la equivalencia económica de los contratos. Les planteo, como inicio de la siguiente transparencia, cuándo resultará de aplicación. El artículo 34 del Decreto Ley dispone un régimen especial para los contratos públicos en vigor que hayan sido perturbados por el COVID-19 o por las medidas dictadas por las administraciones públicas para su contención. En este sentido, y ante las eventuales circunstancias derivadas del COVID-19, el Decreto Ley 8/2020 permite que se adopten aquellas medidas reguladas con carácter general en la contratación pública, reequilibrio económico, o la primera, que es la suspensión y en su caso las indemnizaciones derivadas del mismo. En la transparencia siguiente nos lleva al mismo esquema en el que nos venimos desarrollando, que es qué pasa con la suspensión de los contratos derivados del artículo
208 de la ley y que impida la ejecución de las concesiones a las que nos referimos en este apartado. Bueno, de nuevo ven los gastos indemnizables, que son prácticamente iguales, lo único que hemos sustituido algunas precisiones, por ejemplo, la de los gastos salariales, ya no tiene la precisión de cuál es el convenio aplicable, sino que lo remite al convenio o a la normativa que sea regulable o que se regule con alcance general. Añado una frase final que me parece de nuevo muy interesante, que es: solo se indemnizarán los periodos de suspensión que estuvieran documentados en el correspondiente acta. Por tanto, renace la idea del acta a la que ya me he referido repetidamente en esta intervención, pero renace la idea del acta como elemento de seguridad en el equilibrio de las partes en la interpretación del contrato. A partir de aquí, en la transparencia siguiente les propongo las otras alternativas. Consecuencia de la suspensión o consecuencia de las dificultades de ejecución parcial. Básicamente estaríamos hablando de la modificación de la prestación contractual como consecuencia de la alteración y sin perjuicio de que esta medida no está expresamente prevista en el decreto ley 820, pero es cierto que este es un decreto ley que regula parcialmente cosas que deben de ser interpretadas en un marco general de la contratación administrativa y que, por tanto, no admite una matización tan concreta. Pero yo creo que es perfectamente posible que se articule, sobre todo si hablamos de perturbación o de sucesión temporal o de suspensión temporal, que se articule por la vía de la modificación y que por tanto se lleve finalmente al reequilibrio de las condiciones económicas y de las cláusulas contractuales este tema. Bueno, ahí simplemente les he establecido las modificaciones previstas o no previstas en los pliegos de cláusulas administrativas como elemento de fijación de los términos en los que puede producirse la modificación contractual. Parto de una idea que tienen en la transparencia siguiente. El ajuste de la prestación contractual hay que situarlo en la idea de que los pliegos son la ley entre las partes y una idea que ha sido central en la contratación administrativa y que no vamos a poder eludir, que es el principio de riesgo y ventura en la ejecución del contrato. Este principio de riesgo y ventura, hoy riesgo operacional, es uno de los elementos centrales de las concesiones y, por tanto, uno de los elementos que va a operar de una forma notable en la interpretación de la viabilidad o inviabilidad de la modificación. En la transparencia siguiente les insisto en la idea del principio de riesgo y ventura, pero es cierto que el principio de riesgo y ventura en el ámbito de las concesiones está siempre afectado por el reequilibrio económico del contrato como consecuencia de las cuestiones sobrevenidas y sobre todo aquellas que procedan de las decisiones de la administración y que afecten al mecanismo. ¿Cuáles son los mecanismos de reequilibrio económico? En la transparencia siguiente les propongo el jus variandi, modificación contractual, la revisión de precios, el factum principis o la doctrina del riesgo imprevisible, que es, digamos, donde aparecería esta idea. El jus variandi lo tienen en la siguiente transparencia. Básicamente es la modificación contractual como consecuencia de la necesidad de la administración del reajuste en función de sus propias necesidades. La revisión de precios tiene que cumplir estos tres requisitos que les señalo ahí, que es que se haya ejecutado al menos un 20%, que haya transcurrido más de un año desde la adjudicación y que no estuviera expresamente excluida en los pliegos de contratación. En lo que se refiere al factum principis, les señalo las características en la transparencia siguiente, en la que ustedes pueden ver
en la relación del factus principis, pueden ver un poco el resumen general que prácticamente todos conocemos, que es la capacidad de modificación de la administración como consecuencia de circunstancias sobrevenidas que la propia administración debe de señalar. Los requisitos es que la causa del desequilibrio que produce el factum principie proceda de la voluntad del órgano, que sea imprevisible y que no hubiera podido valorarse en la documentación contractual y básicamente en los pliegos. Y que finalmente, y esto era obvio, que supongan un incremento de la onerosidad del contrato. Bien, esos serían los tres requisitos que en la transparencia siguiente simplemente he intentado señalarles cómo han sido recogidos por las sentencias. En concreto, ahí verán en esa transparencia siguiente a esta que estamos viendo, pero verán que hay dos sentencias del Tribunal Supremo sobre qué es y qué no es riesgo imprevisible, por tanto, que forma parte del sistema. La idea es, por tanto, que nos encontramos ante que tiene que tratarse de acontecimientos imprevistos e imprevisibles, y ahí les he marcado algunos de los requisitos que señala el Consejo de Estado: imprevista, razonablemente imprevisible, circunstancias sobrevenidas que rompen el equilibrio concesional y el marco de riesgo y ventura en el que antes nos hemos situado, que haya ausencia de culpa en el contratista y que los mecanismos permitan recomponer el mecanismo contractual y su propio equilibrio económico. En la transparencia siguiente, que prácticamente no voy a comentar, simplemente tienen dos referencias a la sentencia de 30 de junio del 2014, que me parece una sentencia muy importante en el establecimiento de cuándo se produce un riesgo imprevisible que genera la capacidad de realizar una modificación que altere el principio central del derecho civil, que es la cláusula rebus sic stantibus intellect. Concluyo para decir, plazo para hacer efectiva la reclamación de los daños y perjuicios. Aquí tenemos un debate. El artículo 34, no del decreto ley que estamos comentando, del 8/2020, no establece un plazo concreto para la reclamación. Por tanto, entramos en un debate de plazo concreto, plazo abstracto. Plazo concreto, 208.2c de la Ley de Contrato, que dice que, transcurrido el plazo de un año, prescribe el derecho a reclamar cuando ha habido una orden que afecta a la suspensión o a la inejecución del contrato. Plazo específico. Plazo genérico, el plazo de 4 años que establece la normativa presupuestaria y la normativa de Hacienda de las comunidades autónomas en relación con la capacidad de exigir derechos económicos de las administraciones públicas. Yo les diría que este plazo general es, digamos, más razonable, porque el otro estaba previsto para un supuesto específico. Pero dicho esto, es cierto que donde hay una norma específica de prescripción, yo no me atrevería a recomendarles la norma genérica. Por tanto, les diría que el 208 marca un plazo de un año y que yo les sugiero que al menos lo valoren como un elemento central. Bien, esta es un poco la explicación sistemática: contratos de obras, contratos de concesión, contratos de suministros, en los que se ha producido esta modificación. Simplemente decirles que yo creo que estamos ante una modificación muy parcial que va a dar muchas discusiones en relación con el juego entre la normativa especial y la normativa general. Porque aquí hemos tocado casi con bisturí cómo se producen algunos de estos elementos, pero este bisturí entra en un cuerpo que se llama Ley de Contratos del sector público, que tiene otras determinaciones mucho más amplias.
Bien, a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención y a Obelés, gracias por haber contado conmigo en estas circunstancias. Muchas gracias, Alberto, por esta interesante y clarificadora exposición. Hasta pronto.